Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial, Estudio Bíblico Devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida, ya prácticamente en el cierre de nuestra primera semana en el tiempo maravilloso, apasionante del libro de Bereshit, el libro de Génesis. Obviamente, recordándoles a todos mis hermanos que hay una gran diferencia en estas dos expresiones. Cuando mencionamos la palabra Bereshit, tenemos que entender que nos habla de el principio, en el principio, es lo que significa Bereshit. Recordemos que la palabra Génesis realmente se origina en el griego y la palabra Génesis puntualmente no significa en el principio. Génesis, lo que nos traduce en el griego es nacimiento. Por lo tanto, aunque pareciera una palabra sinónima, definitivamente Bereshit es en el principio y Génesis es nacimiento. Muy bien, vimos el capítulo 1 y el verso 1 hablando de la importancia de la palabra en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hemos ido avanzando. Definitivamente esta semana es muy corta para un tema tan extraordinariamente importante como lo es el tema de la creación. Quiero que por favor me acompañe por un momento al libro de segundo libro de Pedro. Acompáñeme por favor. Y en el segundo libro de Pedro vamos a tomar el texto del capítulo 3 y el verso 8. Segundo libro de Pedro, capítulo 3, verso 8. ¿Lo tienen? Segundo libro de Pedro, capítulo 3, verso 8, dice la palabra: ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el Espíritu de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Oh, amados hermanos, dice esta palabra, no ignoréis, por favor, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Vamos a repetirlo nuevamente, verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Padre Eterno un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Por qué estoy mencionando este texto? Porque recordemos, mis amados, que cuando hablamos de este texto, lo primero que vemos en Bereshit es los días, cada uno de los días, y qué sucedió en cada uno de ellos. A propósito, quiero mencionar algo que ayer, durante nuestra grabación del programa en el día anterior, mencioné y quiero hacer una pequeña corrección al respecto. Cuando viene la palabra de los animales, la creación de los animales, es importante recordar que Dios les dio vida y los bendijo, era lo que quería realmente resaltar. Bendijo a los animales y los bendijo, dice la palabra. Sin embargo, en la creación del hombre es el momento en el que realmente el Padre Eterno sopla el aliento de vida. Ese soplo tiene que ver precisamente con el Rúa, tiene que ver con espíritu, tiene que ver con la diferencia que existe entre el hombre y el animal. Hecha esa claridad, entonces vámonos a nuestro cierre con esta apreciación, un día como 1000 años, porque aquí es donde nos aparece la luz. En el libro de Bereshit, capítulo 1, verso 3, vaya conmigo por favor, dice la palabra, recordemos este texto, y dijo Dios, entonces Elohim dijo, sea la luz, y hubo luz. En el libro de Bereshit, en el capítulo 1, verso 4, dice la palabra, Elohim vio que la luz era buena, y Elohim dividió la luz de la oscuridad. Ayer evaluábamos cómo podían estar juntas a su vez la luz y la oscuridad. Y concluíamos, según el texto que estamos leyendo, cómo el Padre Eterno separó, dividió la luz de la oscuridad. Ahora, en el libro de Apocalipsis, si me acompaña por un momento, por favor, vamos a ir al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, vaya con sus Biblias.
libro de Apocalipsis en el capítulo 21 y lea conmigo el verso 23. Dice el verso 23: La ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que resplandezcan sobre ella, porque la Chejiná de Yahweh le da luz, y su lámpara es el Cordero. Así es que Apocalipsis capítulo 22, verso 5 nos dice: La noche ya no existirá, de modo que no necesitarán la luz de una lámpara ni la luz del sol, porque Yahweh Elohim alumbrará sobre ellos, y ellos reinarán como reyes por siempre y para siempre. Cuán importante estos textos que estamos considerando esta tarde, en este día. ¿Por qué? Porque la pregunta que ustedes me han hecho, según los textos que me han enviado, es: si en el verso 3 nos habla de la luz, sea la luz, y vio que la luz era buena, entonces, ¿por qué luego vemos cómo hizo precisamente los planetas, el sol, la luna, las estrellas? Muy importante. De tal manera que aquí, en el libro de Hitgalut, Apocalipsis, nos da la respuesta. Los voy a repetir, por favor. Tome atenta nota porque esta respuesta es extraordinariamente importante. Y observen, se los mencioné en esta semana, este parashá que estamos considerando de Bereshit es tan extraordinariamente importante. No quiero decir que sea más o menos importante que otros, pero puedo considerarles que es fundamental el mensaje, el estudio de Parashat de Bereshit. Repito, ¿por qué? Porque allí está la creación. Y les dije desde el primer día, si en la creación, si tenemos claridad en el proceso paso a paso de la creación, entonces no estaremos con las dudas que hasta el siglo XXI, hoy, precisamente la ciencia, la modernidad y los estudiosos pretenden todavía aún investigar el origen de la tierra, el origen de la humanidad, del ser humano y demás. Así es que tengamos presente que aquí, en Génesis, Bereshit, capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está el ADN celestial, está el ADN de nuestro Padre Eterno y está toda la creación, toda inclusive, allí está presente en el verso 1, capítulo 1 del libro de Bereshit. El libro de Revelaciones, o el libro de Apocalipsis, o el libro de Hitgalut, que es el cierre de la palabra, nos dice en el verso 23 del capítulo 21, lo voy a leer nuevamente, vaya conmigo por favor, porque aquí está la respuesta. La ciudad no tiene necesidad de sol. Hablamos del sol como la luz. Nosotros decimos el sol nos ilumina, nos da la luz, pero no es la luz del verso 3. No tiene necesidad del sol ni de la luna que resplandezcan sobre ella, porque la Chejiná de Yahweh le da luz. Amén. Aquí está la respuesta de Bereshit capítulo 1, verso 3. La Chejiná de Yahweh es la luz. En el verso 3 encontramos a Yeshua HaMashiach. Él es la luz. ¿Qué dice el libro de Juan en el capítulo 8, verso 12? Yo soy la luz. Yo soy la luz del principio. Yo soy la luz del Bereshit. Y dice entonces, yo soy la luz y su lámpara es el Cordero. Maravilloso este texto, ¿verdad? Apasionante. Ahora, Hitgalut en el capítulo 22, por favor tome nota. En el capítulo 22, verso 5, dice la palabra: la noche no existirá, ya no existirá. De modo que no necesitarán la luz de una lámpara ni la luz del día, la luz solar, la luz del sol. ¿Por qué? Porque Yahweh Elohim alumbrará sobre ellos y ellos reinarán como reyes por siempre y para siempre. Extraordinario. Muy bien. En el día 2, recordemos que un día son como 1000 años. De esta manera podríamos pensar que en el día 2, o sea, 2000 años,
se ocasionó la separación de las aguas y, por supuesto, también la destrucción de la humanidad. Atención, Bereshit capítulo 1, verso 6, dice la palabra: Elohim dijo, sea el firmamento en medio del agua, se divida el agua del agua. Bereshit capítulo 6, verso 7, Yahweh dijo, raeré de la faz de la tierra al hombre, la cual yo he hecho desde hombres a ganado y desde cosas que se arrastran a las criaturas que vuelan en el cielo, porque estoy exasperado que yo jamás los hice. Bereshit capítulo 9, verso 11. Yo estableceré mi pacto que nunca jamás serán destruidos por las aguas de una inundación y nunca jamás habrá inundación para destruir la tierra. En el segundo libro de Pedro, en el capítulo 3 y en el verso 7 dice este texto: es por esta misma palabra que el cielo y la tierra del presente, habiendo sido preservados, están siendo guardados para el fuego hasta el día del juicio, cuando los impíos serán destruidos. Vamos nuevamente al libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. Hoy vamos a tener muchas respuestas en Apocalipsis. El libro de Hitgalut, capítulo 20, verso 9, dice la palabra: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los Kedoshim, de los santos de Yahweh, y la ciudad que él ama. Pero fuego salió y bajó del cielo y los consumió. Estoy tratando de hacer un resumen de todo lo que sucede en estos 7 días en el proceso de la creación. En el día 3, o sea, 3000 años, importante, es un año de semilla, es un año de fruto. En el libro de Bereshit, en el capítulo 1 y en el verso 11 nos dice la palabra: Elohim dijo, produzca la tierra hierba que lleve cera, semilla, de su tipo y de su semejanza, y árboles de fruta, cada uno produciendo su propia semilla que lleve fruto en la tierra. Y así fue como sucedió. Bereshit capítulo 1, verso 12. La tierra produjo hierba que produjo su propia semilla y de su semejanza, y árboles produciendo su propia fruta que lleva semilla de su tipo sobre la tierra, y Elohim vio que era bueno. Verso 13, así que fue la noche y la mañana del tercer día. En el libro de Bereshit, aquí donde estamos, en el capítulo 40, vaya conmigo un momento al capítulo 48. Al versículo 48, en el versículo 20 dice la palabra: entonces ese día añadió su bendición sobre ellos. En ustedes será la bendición, diciendo que Elohim te haga como Efraín y Manasés. Así él puso a Efraín delante de Manasés. En el libro de Mateo, vamos al libro de Mateo, en el capítulo 16, verso 21, dice la palabra: a partir de ese momento comenzó Yeshua a hacer saber a sus talmidín que tenían que ir a Jerusalén a soportar mucho sufrimiento a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la Torá, que iban a matarle. Pero al tercer día tenía que ser resucitado. Estoy tratando de mencionar cómo el día tercero es un día tan extraordinariamente importante. En el libro de Colosenses, por favor, libro de Colosenses capítulo 1, verso 18. También dice la palabra: Él es la cabeza del cuerpo, que es la asamblea, que es el principio, que es el primogénito nacido de entre los muertos, para que así tenga preeminencia en todo. En Él. Recuerden que Colosenses nos dice que en Él fue creado todo. Para Él fue la creación. Muy importante. Libro de Mateo, capítulo 15, verso 24, dice la palabra: yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sobre este tema, seguramente que tenemos que tratar en otro momento, en la medida que avancemos en los estudios devocionales.
Porque observen, Mateo capítulo 15, verso 24 dice, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muy importante. Día 4, 4000 años. ¿Qué pasó en el día 4? Ya lo vimos en esta semana, las lumbreras en el cielo. Libro de Bereshit capítulo 1, verso 14, dice entonces la palabra. Vaya conmigo por favor a este texto. Bereshit capítulo 1, verso 14. Dice la palabra. Dijo entonces Elohim, sean las luces en el firmamento del cielo para dar luz sobre la tierra, para dividir el día de la noche, sean por señales para estaciones, días y años. Muy importante. Bereshit capítulo 1, verso 14. Verso 15. Y sean para luces en el firmamento del cielo, para dar luz a la tierra, y así fue. Verso 16. Elohim hizo dos grandes luces, la mayor para regir el día y la luz menor para elegir la noche, así como las estrellas. Verso 17. Elohim las puso en el firmamento del cielo para dar luz a la tierra. Verso 18, para regir sobre el día y sobre la noche, y para dividir la luz de la oscuridad, y Elohim vio que era bueno. Verso 19, así fue la noche y la mañana en un cuarto día. Entonces, para el cuarto día que tenemos las estrellas, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, y vio Dios. Esto es muy importante, esta frase me ha llamado poderosamente la atención y la hemos mencionado en tantas ocasiones, pero en este año particularmente me ha llamado la atención. Y vio Dios que era bueno. Recordemos que en Bereshit capítulo 1, verso 1 está toda la creación. En los cielos, todo lo que debe estar y ocupar lugar, tiempo, espacio en los cielos, y en la tierra, todo cuanto debía estar en la tierra. Todo, absolutamente todo fue creado en Bereshit capítulo 1, verso 1. Posteriormente, en los días que estamos mencionando, cada uno de ellos, lo que estamos haciendo es que ahora el Padre Eterno puede utilizar una palabra, acciona, enciende, da el power, el inicio a cada una de las partes que conforman la creación. Y vemos cómo en cada uno de los días determinó específicamente qué debía suceder con cada una de esas partes que habían sido creadas. Vamos un momento al libro de Revelaciones, al libro de Hitgalut, en el capítulo 12, verso 1. Dice la palabra. Ahora, una gran señal fue vista en el cielo. Una mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza 2 estrellas. Sobre este texto también tenemos que desarrollar un punto muy importante, no ahora, lo estudiaremos un poco más adelante. Entonces, aquí vemos cómo la luna nos da el tiempo para los moeds, los moedín, las estaciones, y de allí vemos cómo Levítico 23 nos determina precisamente esas santas convocaciones, las 7 santas convocaciones, y vemos cómo nos habla de las estrellas y las 12 estrellas que nos representan precisamente a las 12 tribus de Israel, muy importante en esta expresión. Aquí mismo en el capítulo 21, verso 12, dice la palabra, tenían un gran número alto con 12 puertas. Tenían un gran muro alto con 12 puertas. A las puertas 12 malachín, los malachín, recuerden, los ángeles. E inscritos en las puertas estaban los nombres de las 12 tribus de Israel. Verso 14, el muro de la ciudad tenía 12 piedras de cimientos y en estas estaban escritos los nombres de las 12 tribus emisarios del Cordero. Muy bien, ¿esto cuándo nos sucedió? Esto sucedió para el día 4. Vamos al día 5, el día 5000. Aquí se sucede algo muy importante, aquí hay vida. ¿Vida en quién? Los peces y las aves. Verso 20. Elohim dijo en Bereshit capítulo 1, verso 20. Dice la palabra, Elohim dijo, polule el agua con enjambres de seres vivientes y las criaturas con alas que vuelan y vuelen sobre la tierra en el firmamento abierto del cielo, y así fue.
Verso 21. Elohim creó las grandes criaturas del mar y toda cosa viviente que se arrastra. Así fue el agua polulaba en todas las calles clase de ellos, y fue toda clase de criaturas que vuela, y Elohim vio que era bueno. En el verso 22 dice entonces Elohim los bendijo. Y aquí estaba el punto de mi corrección con respecto al mensaje de ayer. Por favor, excúsenme, estaba muy agitado con la enseñanza, y cuando mencioné el punto de los animales, hice la mención a que Dios había soplado aliento. No, lo que vemos aquí es el verso 22, capítulo 1 de Bereshit, verso 22, viene la corrección, así es que por favor tome atenta nota. Dice, entonces Elohim los bendijo. ¿A quién bendijo? A los animales. No confundamos Génesis 1:22 o Bereshit 1:22 cuando veamos Génesis o Bereshit capítulo 1 verso 28, porque aquí vemos que bendijo a los animales, pero luego veremos en Génesis capítulo 1 verso 28 y bendijo Dios, pero no solamente los bendijo con decir una bendición, sino que los bendijo y les dijo. Muy importante. Una cosa es bendecir. Bendigo, yo tengo a un perrito en casa, una mascota que es mi consentido. Quienes están cerca conmigo saben cuánto amo a mi mascota, a mi Bori, y yo lo bendigo. Dios dijo, lo bendigo, pero al hombre lo bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. Es muy importante porque nos delegó una mayordomía. Y esta diferencia tenemos que considerarla porque obviamente no podemos todavía en el siglo XXI creer las teorías de la ciencia de que el hombre desciende de un animal. Desciende del animal, ya sabemos, del mono. Muy bien. En Bereshit capítulo 1, verso 22, entonces Elohim los bendijo diciendo, sean fructíferos, multiplíquense y llenen el agua de los mares y multiplíquense en la tierra. Bereshit capítulo 1 verso 23, así que fue la noche y fue la mañana del día quinto. Ahora, en el libro de Jeremías, en el capítulo 16 verso 16 dice la palabra, contempla Yahweh y dice, mandaré a buscar muchos pescadores y ellos los pescarán. Después mandaré a buscar muchos cazadores y ellos los cazarán de todo monte y colina y las cuevas y en las rocas. En Mateo capítulo 4, verso 19 dice la palabra, Yeshua les dijo, síganme y les haré pescadores de hombre. Esta tipología es muy importante, extraordinaria, porque cuando nos habla de los peces, sabemos los peces, esa multiplicación tan extraordinaria de los peces. Y viene la palabra de Yeshua en capítulo 4, verso 19, cuando dice, yo les haré pescadores de hombres, de esa multitud de hombres que los vamos a recuperar. Muy bien. En el libro de Higalgut, en el capítulo 6, verso 15, Apocalipsis, entonces los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos y los poderosos, en verdad todos, esclavo y libre, se escondieron en cuevas y entre las rocas y entre las montañas. Verso 6, capítulo 6, verso 16 de Apocalipsis, y dijeron en las montañas y rocas, caigan sobre nosotros y sobre donde estamos escondidos de la faz de la que está sentado en su trono y de la furia del Cordero. Extraordinario este texto. Muy bien. Seguimos entonces en Jeremías capítulo 16, ya lo vimos hace un momento, y vámonos al día 6. Quiero dejarles la sugerencia, mis amados hermanos. Yo estoy revisando nuestro material de preparación, la pastora Pili, el hermano Camilo Alfaro, estamos trabajando, preparando material, y sobre mi mesa de trabajo tengo un tan sinnúmero de material extraordinariamente importante que quisiera transmitirlo todo, y lastimosamente pues el tiempo no nos lo permite. Repito, es un parachá importantísimo, extraordinario. En la medida en que no podemos verlo en la profundidad de lo que pretendemos, necesito, mis amados hermanos, discípulos de estudio bíblico devocional, por favor, que ustedes en casa dediquen tiempo a la lectura. Lean, por favor, el parachá hasta el capítulo 6 en Bereshit, y en la medida que lean, por favor,
busque con su diccionario bíblico, busque con la concordancia. Si usted tiene una traducción en hebreo, una versión nazarita o varias versiones, compare los textos y veremos cómo en la medida en que conocemos y desarrollamos, buscando siempre el original, nos daremos cuenta cuánta palabra y cuánta revelación viene a nuestros corazones. Muy bien. Día 6. Bereshit capítulo 1, verso 24, Elohim dijo: la tierra produzca cada clase de ser viviente, cada clase de ganado, animal que se arrastra y bestia salvaje. Y así es como fue. Bereshit 1:25. Elohim hizo cada clase de bestia salvaje, cada clase de ganado y todas las clases de animales que se arrastran por el suelo. Y Elohim vio que era bueno. Y Elohim vio que era bueno. Bereshit 1:26. Elohim dijo entonces: hagamos a la humanidad a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y reinen sobre los peces del mar, sobre las criaturas que vuelan en los cielos, los animales, y sobre toda la tierra, y sobre toda criatura que se arrastra. Es decir, que en este verso 26, con la creación del hombre, nos damos cuenta cómo el Padre Eterno nos coloca en un nivel elevado, en un nivel de autoridad sobre todo cuanto existe en la faz de la tierra. Libro de Higalut, en el verso capítulo 13, verso 11, Revelaciones, dice: vi entonces otra bestia que salía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Muy importante, lo veremos un poco más adelante también. El verso 14:1, entonces miré, y allí un cordero estaba en el pie del monte Sillón, y con él había 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en las frentes. Maravilloso. Día séptimo, y en el día séptimo sabemos que llegamos a un día llamado Shabbat, a un día llamado día de reposo, día de descanso. Ahora, cuando hablo de Shabbat, cuando hablo de reposo, cuando hablo de descanso, no estoy hablando de sentarnos a descansar, a reposar. Estoy hablando de que ese día es nuestro día de la palabra. Todos los días son días de la palabra, pero particularmente en el tiempo de Shabbat es el tiempo que el Padre nos ha entregado para que nos desconectemos de toda actividad y nos concentremos en el estudio bíblico devocional de nuestra palabra. Aquí estamos. Libro de Bereshit capítulo 2, verso 2 dice: en el 6º día Elohim terminó con sus trabajos, los cuales él había hecho, así que él descansó en el 7º día de todos los trabajos que él hizo. Por favor, entendamos aquí que cuando dice esta palabra que él descansó, no entendamos como que, wow, Dios se cansó de lo que estaba haciendo y dijo: no, voy a parar, necesito reposo, necesito tomarme un break. No. Él sabía que ya desde Génesis capítulo 1, en Bereshit 1:1, desde el tiempo de la creación, donde todo había sido creado, ahora había llegado al punto en el que su máxima creación ya estaba puesta en escena, ya estaba puesta en su propósito para el cual había sido creado. Verso 3, Elohim bendijo el 7º día, Shabbat, y lo separó como un día Kadosh. Dígalo conmigo: como un día santo, como un día Kadosh, porque en ese día Elohim reposó de todos sus trabajos que Elohim había comenzado a hacer. Repito, no en el sentido de que el Padre Eterno dijo: wow, necesito un descanso, qué calor. No. Simplemente ya toda su creación se había completado. La original se preparó total en el verso 1, pero cuando llegamos al verso 3 del capítulo 2 en Bereshit, ahora todo el engranaje, todo el sistema, si me permiten decirlo, todo el ejat, toda la unidad de la creación de Dios ahora estaba compactada, puesta en su lugar y, por supuesto, desarrollando el propósito para el cual había sido establecido. Muy bien.
En esta manera o de esta manera nos damos cuenta de algo muy interesante. Bereshit nos da comienzo con la letra Bet, número 2. Recuerdan, el valor numérico de la letra Bet es el 2. Bereshit, 2. Ayer mencioné que también tiene que ver con una relación de Berajat en el sentido de la bendición. Pero también nos damos cuenta que el libro de Devarim, cuando cerramos la semana anterior en el capítulo 34, en el verso 12, cierra con la última letra, que es ¿cuál? La última letra de Devarim es la letra Tap, el final. Recuerden que dice, yo soy el principio y el fin. Yo soy el Aleph y la Tap. Yo soy el Aleph y la Tap. Recuerden que el valor de Aleph es 1. ¿Recuerdan eso? Pero también quiero mencionar en este pequeño ejercicio ya en el cierre del día de hoy, quiero mencionarles que ayer vimos los números 26, ¿recuerdan? Vimos cómo la letra Bet estaba compuesta por la letra Resh y una Bat, haciendo el valor de 200 más 6, 206, y haciendo la reducción de la gematría. Concluimos, ya lo hicimos ayer en la gráfica, no la tengo ahora disponible acá, ayer lo hicimos, entonces nos dio como total 26. También mencionamos que en las letras Yod, Hei, Bad, Hei, a ver si encuentro mi lapicero aquí, por favor, un momento. No lo tengo acá disponible, pero en la letra Yod, Hei, Bad, Hei, concluimos Yod, Hei, Bad, Hei, recuerden, Yod, Hei, Bad, Hei, el nombre del Eterno, concluimos que suma igual 26. Yod vale 10, Hei vale 5, Bad vale 6, Hei vale 5, total 26. Y para alegría de todos y para cerrar este día, les dejo con esta última gráfica. Obsérvenla. Aquí tenemos la letra Aleph. Aleph, que significa fuerza. Aleph, que significa todo. Recordemos que la Torah no empieza en Aleph, la primera letra de Aleph Bet, sino empieza en Bet, en la letra Bet, que significa casa. La casa que Dios preparó para su creación. Creó los cielos y la casa. Creó los cielos y la tierra. La tierra es esa casa que Dios creó para todo lo que había creado en el verso 1. Dijimos entonces que la letra Aleph es lo anterior a lo que existe antes de Bet. Toda la eternidad que existe. Dios existe, Dios está presente y todo lo que está con Él, pues es lo suyo, es lo secreto que Él tiene. Pero lo interesante, si usted observa la gráfica, mi amado hermano, es que en esta gráfica usted puede notar, estoy tratando que no les dé el brillo de la luz, en la letra Aleph usted puede notar que tenemos que está formada de la siguiente manera. Una letra Yod, la observan, la letra, una Yod vale 10, y la letra Bat, que nos vale 6. En total, 10 y 10, 20, más una Bat nos da 26. 26, ya lo vimos, Yod, Hei, Bat, Hei, 26. La letra Bet está conformada por dos letras, la Resh y la Bat, 206 en la reducción nos da 26. Ahora, cuando sumamos este valor 26 y lo compartimos en 2 más 6 en una reducción de la gematría, nos da el valor de 8. ¿Por qué es importante esto? Porque recordemos que el número 8, ¿qué significa? El número 8 significa pacto, significa Brit, el pacto de Dios para con nosotros. Por lo tanto, mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional. Mañana, en nuestro tiempo de Shabbat, voy a procurar tomarme un nuevo tiempo, estén muy atentos, para que mañana ampliemos. Voy a tomarme por lo menos una hora y voy a invitar de manera especial a la pastora Pigli para que esté conmigo en este estudio de estudio bíblico devocional, para que veamos nuevamente un poco más amplio el texto y completemos Bereshit del capítulo 1 al verso 6 y entendamos con mejor claridad todo lo que hemos procurado desarrollar esta semana. Es decir, que si usted tiene inquietudes en esta hora, bienvenidas, envíelas por favor y mañana con el mayor gusto estaremos desarrollando todo este texto. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Shabbat Shalom para todos. Bendiciones.
Ahora con ustedes, tiempo de estudio maná.